Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom, Hola Marcelo, buena tarde. buenas tardes. ¿Cómo está, Gloria? Bien, muy bien. Aquí como muy ansiosa con este programa de hoy, que hay muchas preguntas y creo que mucha expectativa. Bueno, encantado. Eso promete ser un lindo encuentro. Bienvenidos a los que vengan por primera vez. Les comento rápidamente estas reuniones que hacemos semanalmente, estamos haciendo con la señora Gloria, conversamos sobre los temas tratados en un blog al que pueden acceder. Este, y bueno, y también hay toda una serie de videos de YouTube que ya hemos filmado relacionados siempre con el tema del blog, que es más que nada leer lo que se lee en el leccionario según el leccionario cada domingo en la iglesia, comentarlo desde una perspectiva no desjudaizada. Y si no entiende usted qué quiere decir eso, vea este video y por ahí va a ir entendiendo. En el último blog, para el domingo pasado, sí, ¿viste algo que te interese, Gloria? ¿Alguna cuestión que quiera preguntar, comentar? Del domingo pasado, de este Sí, domingo que viene. sí. Perdón, sí. Sí, sí, me gustaría que habláramos sobre qué es un fariseo, porque fíjate que el título del blog nos está hablando de que hagan lo que ellos les dicen. Entonces, es importante que ahí lo encontramos en Mateo 23, 1, 12. Entonces, es importante, creo yo, iniciar por saber qué es para ustedes un fariseo o en esa época de Jesús, qué era ¿Cómo, un fariseo. cómo no? Mira, la palabra fariseo es en castellano equivalente a la palabra que en épocas de Jesús se usaba para denominar a un grupo muy amplio y diverso de opositores políticos. No era un solo partido. En la época de Jesús estaban los saduceos, Ujú. que eran un partido sacerdotal ligado al templo de Jerusalén, que eran muy conservadores. Para ellos las Sagradas Escrituras eran solamente los 5 libros de Moisés, no el resto de la Biblia, no los profetas, por ejemplo. Y ese partido saduceo tenía algunos representantes que eran los sacerdotes, el sumo sacerdote, por ejemplo, del Templo de Jerusalén, que por razones de Estado tenía que trabajar con la monarquía y era nombrado, digamos, un poco en función de eso. Entonces era un partido muy oficialista en un momento en que eh, la tierra de Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano y el rey o los reyes, por ejemplo, Herodes, era una persona muy poco querida por el pueblo, más bien odiado, era un rey extranjero impuesto por el Imperio Romano. Entonces, estaban los saduceos y opuestos a los saduceos estaban todos los fariseos, de los que había algunos que eran más de armas tomar, otros por el contrario que eran muy pacíficos, estaban los de la zona de Galilea, que eran un poquitito casi independistas respecto de Jerusalén, estaban los esenios, que si bien eran un grupo sacerdotal, por su origen tendrían que haber estado cerca de los saduceos, sin embargo se oponían al sumo sacerdote pro-herodiano y pro-romano. Entonces, el grupo de todos los opositores, aunque no tuvieran una dirección unificada, eran los parushim, y de ahí viene la palabra fariseo. Y el detalle es que los fariseos fueron
antecesores de los rabinos. Los Mm. primeros rabinos fueron los últimos fariseos y los últimos fariseos fueron los primeros rabinos. Y entonces, en realidad, insultar a alguien por fariseo o usar la palabra fariseo como insulto, en el fondo es también un insulto contra un rabino. E identificar a un fariseo con un hipócrita, como lo hace la mayoría de la gente, en realidad es calificar a cualquier rabino o discípulo de un rabino también de hipócrita. Por ahí sin saberlo. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene que la palabra fariseo sea en la cultura popular y en el diccionario sinónimo de hipócrita o mala persona? Viene de la educación para el desprecio contra los judíos. Te cuento que después del horror del Holocausto, de la Shoah, el Papa Juan XXIII, que pasó a la historia, por lo menos para el pueblo judío, en la memoria del pueblo judío con el nombre de El Bueno, recibió a un intelectual francés que se llamaba Jules Isaac y le preguntó a Isaac qué podía hacer para evitar que en el futuro la Iglesia se viese de algún modo involucrada o tuviese que ver con algo parecido a los horrores criminales del nazismo. Y Jules Isaac le respondió: termine con la educación para el desprecio. Porque dentro de la Iglesia, a partir de la desjudaización de la cristiandad, empezó a haber una tradición de ver con desprecio a los judíos. Y eso se tradujo, por ejemplo, en considerar a los fariseos mala gente, hipócrita. En el diccionario de la Real Academia Española, una judiada es una mala acción, es una traición. Y entonces esto no es ya un tema de teología, pero desde la teología se impuso una tradición de educar para el desprecio de los judíos. Y de ahí viene que hoy en día una persona que habla español considere que un fariseo pues es alguien hipócrita o traidor. Sin duda que hubo hipócritas y traidores entre los fariseos en la época de Jesús. ¿Cómo no los va a haber? Si es una característica humana, los hay en todos los grupos humanos de todas las épocas, los hay hoy en día también, entre los judíos y supongo que entre los cristianos también los debe haber. Y habrá algunos que lo sean más y otros que lo sean menos. Pero considerar que todo fariseo es un hipócrita ya es una tergiversación ideológica y una enseñanza del desprecio contra los judíos. Es como si yo Sí, dijera, por ejemplo, en estos días que estamos pasando unos días tan terribles con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, es como si yo dijese que todo árabe o todo musulmán es un terrorista y un fundamentalista. No, no lo son todos, sin ninguna duda, que hay muchísimos que no lo son y hasta que no están de acuerdo o que se oponen al terrorismo. Pero si yo educo y educo y educo, bueno, sí, voy a lograr la islamofobia y con el tiempo voy a lograr imponer el criterio, si hay una institución fuerte que impone esto regularmente, imponer el criterio de que esa es la realidad. Y después eso queda y pasa de generación en generación y uno ya no se lo cuestiona, le enseñan que un fariseo es un hipócrita y ya está. Pero entre los fariseos hubo grandes maestros, guías espirituales de la humanidad. Los maestros de San Pablo, algunos fueron fariseos, y él lo reconoce, dice: yo soy un fariseo.
porque en su época todavía no era un insulto, todavía no había habido las consecuencias de la, digamos, de la interpretación desjudaizada y desjudaizante de la vida de Jesús, y todavía no había habido la educación del desprecio contra los judíos. Entonces él lo podía decir tranquilo, todavía no significaba eso la palabra. Sí, me parece que como conclusión de eso, y tú la das también ahí en el tema, esto pues no es una doctrina religiosa y tampoco nos debemos como enganchar, por decir así, entre una polémica entre judíos y cristianos. Es simplemente Es así. una enseñanza y Jesús lo muestra así y así lo toma sobre una condición humana que todos llevamos un poquito más, un poquito menos. Yo creo que dependiendo de ese camino que vamos tomando dentro de, si lo tomamos de la trascendencia, se va entendiendo y va uno poco a poco dejando de ser realmente un hipócrita o un fariseo. Yo creo que O sería como, encontrándose con la parte de uno que también es hipócrita. Cada uno, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Y sí, ya. señor, sí. Eh, Hay otra parte que también creo que fue conocido por todo el mundo, que fue lo de la asamblea sinodal, ese comentario tan duro que saca también el Papa. bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? Mira, Sí, porque creo, yo en el blog hablé de las filacterias, ¿no? Hoy me de la puse filatelia. el talit del que hablo en el blog, me paro para Sí, que lo vean bien, ¿m? Es este, ¿m? sí, Estos son los flecos, y en cada una de las cuatro esquinas, mi talit tiene esto que son las filacterias. Y como explico en el blog, tienen un sentido de enseñanza espiritual, verlas, tienen sentido de recordar la totalidad de los mandamientos para los judíos, de cómo vivir, y entonces hay, como verlos ayuda a recordarlos, hay gente que tiene la costumbre de tocarlos y estirar las filacterias, este gesto. ese es. Pero claro, si es un hipócrita, tal vez estira las filacterias, pero no estás recordando los mandamientos, vaya uno a saber en qué está pensando, en qué otra cosa, ¿no es cierto? Es un poco como si tuvieras a una persona que pretende ser religiosa, por ahí tiene el atuendo adecuado para eso, y que está haciendo como que cuenta en un rosario, ¿eh? Como si estuviera rezando y usa el rosario para contar cuántas veces ha dicho una oración. Pero en realidad lo único que hace es mover las cuentas del rosario y pensar en ir al hipódromo a jugar dinero en una carrera o qué sé yo qué. Y no está rezando, solo se muestra como tal. Esa es la hipocresía. Perdón si tomé como ejemplo un gesto equivalente que puede realizar un cristiano si fuera hipócrita alguno, pero eso es lo que quiere decir estirar las filacterias. ¿Mm? Y en ese sentido, claro, Jesús denunciaba que había algunos que eran unos hipócritas, que hacían este gesto, pero que no eran buena gente, y es muy cierto. Lo que no quita que lo que enseñaban fuese la ley de Moisés, que para los judíos era y es lo que debemos cumplir. Son las leyes de nuestro pueblo que nos han dado en el Sinaí nuestro Creador en una alianza con nuestro pueblo, nada menos. Entonces Sí, tenemos que seguirlas cumpliendo. Que eso no quita que en el pueblo haya gente hipócrita, mentirosa, ladrones, de todo, por supuesto, como en cualquier otro pueblo. Bueno, pero yo quería mostrarles el talit, porque, dicho sea de paso, Jesús seguro que tenía uno, porque es necesario para rezar. Este es un artículo de uso doméstico, se puede llevar a la sinagoga, si uno va el sábado lo lleva puesto porque no hay que andar cargando nada,
O si no, los días de semana lo puedes llevar en una bolsita como esta. Acá dice en hebreo, en letras hebreas, dice talit, porque es para eso. Y bueno, si un sábado a la mañana ves a alguien con un manto como este caminando, seguramente está yendo a la sinagoga a rezar o volviendo. Y lo lleva puesto porque no debe cargar nada en un bolsito por respetar el Shabbat. Me quedó pendiente una cosa decirte. También en el blog hablamos de San Malaquías y, Sí, y de cómo habla al pueblo de Israel. Y yo quiero resaltar algo que un amigo cura me decía hace unos días. ¿Viste cuando uno señala a otro con un dedo acusador y hay tres deditos que lo están están señalando a uno? señalando uno. ¿No es cierto? Entonces hay Sí, que tener mucho cuidado porque Malaquías era un profeta de Israel. Era un hombre de carne y hueso que tal vez a disgusto, sin querer hacerlo, cumplía con lo que Dios esperaba de él, que era advertirle por amor a su pueblo que no siguiera un camino equivocado para ahorrarle dolor. Es un acto de amor la profecía. Y entonces, si se saca eso de contexto, a ver, si a mí mi esposa me dice que estoy mal vestido, yo lo tomo como un gesto de cariño, que lo dice para que yo me cuide. Si me lo dice un extraño en la calle, lo tomo como un insulto. Las mismas palabras dichas por otra persona quieren decir otra cosa. Un profeta que es un miembro del pueblo judío, que a veces se niega a hablar, no quiere, pero tiene que cumplir con su deber con Dios, y le dice a sus hermanos en qué están obrando equivocadamente, lo está haciendo por amor. Y por eso los judíos todavía tenemos entre nuestras sagradas escrituras las palabras de los profetas como Malaquías. No está solo en el Antiguo Testamento, está en nuestro Tanaj también. Pero si se saca de contexto lo que dijo Malaquías y se lo usa para señalar con un dedo acusador a los judíos, cuidado, porque el cristiano que esté haciendo eso se está olvidando de que lo mismo que Malaquías decía a los judíos, tal vez le pueda pasar a un cristiano. Así como hay hipocresía entre los fariseos, porque la hay en la naturaleza humana, del mismo modo las palabras de un profeta o las palabras del Evangelio, yo creo sí. que sería más productivo para un cristiano que en lugar de leerlas como dirigidas contra los judíos, simplemente entendiese que en ese momento, siendo algo que sucedía entre judíos, ahí te interrumpen. ¿Interrumpimos aquí? No, 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 no. Ah, Yo creo que va bien. Es que me ok, estaban ok. Te interrumpiendo. decía, bueno, eso, que un cristiano puede leer las Sagradas Escrituras entendiendo que, ay, cuando habla de los judíos, cuando habla de los fariseos, y señalar con dedo acusador al culpable de todo el mal que es el judío. Se puede hacer así, pero en realidad yo no creo que Jesús haya venido a enseñarle a los gentiles a odiar a los judíos. No, 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 no me suena como que eso es Él enseñarle. también era judío, Él entonces era no judío, su creo. madre era judía, sus discípulos Claro. eran judíos, sus interlocutores eran judíos. Era un judío hablando con judíos. Y por eso es muy importante para un cristiano que entienda que Jesús para él es el Mesías y es su Salvador, entender un poco más de la cultura y del contexto judío en el que se dio ese magisterio, para entender qué querían decir esas palabras en ese momento. Sí, pero yo creo que es lo importante de este blog, es saber esa cultura que tú cada programa nos enseñas al lado de ese evangelio que estamos analizando del siguiente domingo, e ir aprendiendo realmente como hoy, realmente para ustedes que era un fariseo y llegar a que ser fariseo es ser hipócrita y que no debemos señalar porque estamos señalándonos
también nosotros. Y ahí vamos entendiendo cómo es como esa dinámica, porque estamos en ese contexto. Entonces yo creo que es como lo bueno de este blog realmente y de estos programas que estamos haciendo, aprender. Estoy de acuerdo contigo y yo aprendo mucho en estas conversaciones, porque para mí yo tengo que detenerme a pensar, ¿por qué será que para ellos fariseo es una mala palabra? No entiendo. Y para mí era una gran preocupación, porque yo decía, no es fácil, por lo que tú acabas de explicar, señalar al judío que es fariseo y no vernos nosotros sabiendo que somos parte también. Entonces ya queda un poco más claro hoy y yo quedo más tranquila de saber que es un fariseo realmente contado por un judío, no simplemente por lo que uno puede escuchar de otras personas. Me alegra. Muchísimas gracias Gracias a hoy ti. por este programa. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Chau, chau. Chao, chao.